reconocer que en estos tiempos tan difíciles en el cual estamos viviendo, tenemos que buscar y aferrarnos cada día más en las promesas de Dios. Señor Jesús, gracias. En su palabra. Gracias, Señor. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje muy conocido. Tal vez se ha predicado muchas veces, pero siempre digo, hay un mensaje nuevo de Dios para cada uno de nosotros. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Habla sobre un profeta, un hombre lleno de Dios, un hombre en el cual a mí me llama mucho la atención. Y se llama Elías. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que está muy olvidada tal vez por este mundo, que es la obediencia. Muchas veces cuando uno escucha la palabra de obedecer, de acatar, de obedecer tal ciertas reglas, tal ciertas órdenes de alguien o de algo, dentro de la iglesia hay reglas, hay órdenes, hay cosas, pautas que hay que acatar, porque para algo se está hecho, para algo se ha formado para hacer una coordinación, para tener una convicción de lo que está haciendo. Hay un líder, hay un pastor, hay una pastora, hay unos hermanos que son diáconos y líderes de alabanza, líderes en los hogares, en la cédula, y todo eso es una orden. Todo eso es una orden y a Dios le agrada el orden. Y este hombre, este varón de Dios, vivía en los tiempos tal vez igual o un poquito más complicados en los tiempos que estamos viviendo hoy, donde el pueblo de Dios se había rebelado contra Dios mismo, donde había un rey y una reina que estaba haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y Dios quería enseñarle a ese pueblo de que Él era el creador del universo. Él era el que tenía la autoridad en aquel tiempo. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, o cuando vivíamos fuera de la cobertura de Dios, nuestra vida era cualquier cosa tal vez. En el pecado, en el vicio. En los tiempos de ahora vemos las personas cuando no conocen a Dios, que no tenía una base fundamental de su vida. Le importa lo mismo de hacer el bien o de hacer el mal. Le importa lo mismo de desobedecer o obedecer. Esos son los tiempos en los cuales estamos viviendo actualmente. Y Dios quiere enseñarnos en esta mañana de estar sujetado a la obediencia. Pero hay una palabrita muy pequeña que nos ayuda un poco a entender en qué tenemos que obedecer, que es la fe. La fe es que nos enseña a nosotros. Recuerda el pastor en las reuniones pasadas, el domingo pasado, que hablaba sobre la fe, que significaba, que era convicción. ¿Cómo aquellos que estuvieron en la reunión, si recuerdan, hacer un poquito de examen? ¿Qué es la fe? La Biblia nos enseña. O los maestros que están dando clases, parece. No hablamos de fe todavía. Todavía no llegaron a esa clase, bueno. La fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Hay que dar un poquito de empuje, ¿no? Hay que empujar un poquito para que los hermanos recuerden, pero está bien, a esta hora de la mañana. Pero es eso. Esperar que suceda sin ver lo que va a suceder. En otras palabras significa eso. Y acá en el capítulo 17 Elías hablaba con Dios y Dios le dijo, bueno, párate frente a esos reyes y vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un trato. Dile a ese pueblo que cuando tú declares y no va a llover, no va a llover. Y Elías dice que se presentó al frente del rey y le dijo, mira, cuando yo declare de que no va a caer más agua de los cielos,
eso va a suceder. Y este hombre, confiando en Dios, con la fe que tenía en Dios, obedeció a Dios. Y a la piel de la letra lo hizo. Se presentó y le dijo: mira, desde ahora por un año no va a llover sobre la faz de la tierra. Dice que aquel pueblo, los primeros días, empezó a ver que no caía, no se nublaba y no caía agua del cielo. Y el pueblo empezó a ver la mano de Dios y se enojaron contra Elías. Y Elías tuvo que empezar a huir porque lo querían matar. Ahí en el capítulo 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Vamos por parte. En los primeros versículos vemos que Elías estaba en la presencia de aquellos que leyeron, me acompañaron en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estaba en la presencia de Dios. Qué importante es estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes están en la presencia de Dios? Amén. Pero no solo hoy, todos los días. ¿Cómo estamos en la presencia de Dios? Orando, ayunando, leyendo la Biblia, poniendo en práctica lo que ella nos habla y nos da a entender a nuestros corazones. Sí, Señor. Estar en la presencia, estar en comunión. Eso es importante para un crecimiento espiritual de un cristiano. Dice que vino palabra de Dios. Dios habló a Elías. Tenía una comunicación fluida con Dios. Tenía un contacto, un teléfono directo. Ahora, como estamos usando la internet que está de moda, ¿no? Había una línea directa con el Hijo de Dios y Dios mismo que está en los cielos. Y entonces dice que Dios le dijo: mira, vete por el oriente y escóndate en el arroyo frente al Jordán. Yo creo que cuando yo meditaba la palabra, una de las dudas que me llevó fue: ¿qué le dijo Jehová a Elías? Que bebiera del agua del arroyo. ¿Qué más dice la palabra del Señor enseguida? Aquellos que tienen su vida abierta. Hoy no quiero hablar solo yo, quiero que ustedes también participen. Pero hay una palabrita que hay antes. ¿Qué dice? Beberá del arroyo y yo he mandado. Ahí va. Yo he mandado a los cuervos. Quiere decir que antes que Elías se moviera hacia el arroyo, ya Dios había dado la orden a los cuervos que se preparen, que tenían que alimentar al Hijo de Dios. ¿Qué dice después, hermano Víctor? Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Muy bien. ¿Y qué sigue más? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Amén. Después más adelante de ahí dice que los cuervos venían y los alimentaban 2 veces al día. Gloria a Dios. A ver, ¿quién conoce a un cuervo? Amén. Gloria a Dios.
Sí, al pájaro negro. No vamos a hablar en términos futbolísticos porque vamos a tener un problema muy grande. Al pájaro, el cuervo. A ver, ¿qué hace el cuervo? ¿Qué función cumple el cuervo acá en este planeta? Depreda. Se alimenta de carroña. Se alimenta de carroña. Principalmente de animales muertos. Se alimentan de lo que ya está, que no tiene más vida, que ya no sirve. Ellos andan volando, ahí buscando la víctima exacta en el momento exacto para alimentarse. Ahora, pregunto yo, ¿cómo dos cuervos, porque uno llevaba el pan y el otro llevaba la carne? ¿Cómo los cuervos se tuvieron que bancar todos esos tiempos para alimentar a Elías sin probar un poquito del pan y sin probar un poquito de la carne? Me pregunto yo. Gabriel se agarra la cabeza y dice: Chucho. hermano, es un milagro. Gloria a Dios. Es una orden que dio directamente a los pájaros. Y estos pájaros decían al pie de la letra. Animales que son carnívoros. Yo me imagino a los dos diciendo: ¿te imaginas lo que estás llevando ahí? ¿Te das cuenta de lo que estás llevando en tu pico? Y el otro: ¿y vos? Esa conversación como vimos en los dibujitos animados, ¿no? ¿Quién vio aquellos 3 cuervos que arrasaban todo el maizal y se lo comían? Y pobre sembrador quedaba mirando así y no sabía más lo que hacer, inventaba espantapájaros, inventaba cualquier otro de los problemas que tenían y era imposible combatir a esos pajaritos. Pero Dios usó a estos pájaros para alimentar al siervo de Dios. ¿Qué me lleva a pensar en esto? El cuervo es casi un enemigo del hombre. Aquí en Uruguay yo no he visto muchos cuervos, pero donde hay en abundancia en los desiertos, donde allí no hay agua, allí no hay vegetales, para que un ser viviente se alimente de eso. Y ahí es donde ellos están rondando para empezar a comer, alimentarse y sobrevivir también ellos de esa manera. Muchas veces espiritualmente hablando para nuestras vidas es que los cuervos son nuestros enemigos espirituales, pero también físicos. Pero quiero decirle algo en esta mañana. A veces Dios usa a nuestros enemigos para bendecirnos. Amén, gloria a Dios. A veces Dios busca un ser que nosotros no queremos, que no amamos, que está contra nuestros pensamientos. Tal vez se burlan tuyo porque vas a la iglesia, porque llevas una Biblia bajo el brazo. Pero un día ese enemigo va a ser útil para tu vida. Va a ser una bendición para tu vida. Puede ser económicamente, porque te puede dar un consejo, o te puede dar una enseñanza, no sé, de las formas que Dios se puede mover a través de esas personas. Elías estaba huyendo, pero la promesa de Dios, la orden que Dios le dijo: muévete, vete al oriente, anda a la orilla del arroyo, aliméntate del arroyo, y voy a mandar cuervos que te vayan a alimentar de día, en la mañana y en la tarde. Y la palabra de Dios dice que estos cuervos pasaron por largos días alimentando a Elías. Pero ahí no termina la historia. A causa de que Elías había declarado que no lloviera, empezó a secarse el arroyo. Entonces vino nuevamente la voz de Jehová y le dijo: Elías, muévete y ve a Sarepta de Sidón y morarás allí. Hermano, cuando estamos bajo la presencia de Dios, cuando estamos en la unción de Dios, cuando estamos en la comunión con Dios, muchas veces Dios te está hablando y te está diciendo que no te quedes estático en un mismo lugar, sino tiene que estar en movimiento de un lado a otro.
Esto significa que no nos tenemos que conformarnos a quedar estancados, alimentándonos de la misma forma. Porque Elías no tenía ningún trabajo de salir a buscar alimento, ya que Dios lo preveía. Y muchas veces nosotros, espiritualmente hablando, nos conformamos de estar sentados en una silla, y estar ahí, venir a las reuniones, y alimentarnos de lo que Dios nos da a través de su palabra. Pero eso no basta. La Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir. Nuestra fe tiene que estar en práctica. Si Dios nos dice que nosotros tenemos que empezar a dar, bueno, pongámonos a dar. Tal vez no tengas abundancias de dólares o de pesos uruguayos. Tu poder económico es limitado. A veces llegamos a raspas a fin de mes. Pero no significa que nosotros tenemos que dar lo material, sino lo que Dios está diciendo y enseñándonos esta mañana es: tenemos la abundancia en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es la plataforma del Espíritu Santo. Señor. Y nosotros tenemos que generar agua, como dice la palabra de Dios, agua en abundancia a los demás. Cantábamos un coro que, como el cielo brama a la orilla del mar, de las aguas. Y cuando una vez, estudiando un poco de la vida de los siervos, saben que los siervos no andaban por las llanuras. Cuando tenían sed salían a buscar, iban casi a las alturas de las montañas, porque siempre desde la altura de la montaña brotaba un arroyo, brotaba un río, y esa agua era más rápida, más torrente y era más limpia. ¿Qué significa esto, hermano? Cuanto más pruebas tú tienes, no te conformes estar en los llanos, sino que empiezas por fe a trepar y empezar a subir a la montaña donde está la presencia de Dios. Y allí vas a encontrar más bendiciones, pero bendiciones verdaderas. Y por eso dice la palabra del Señor: como el siervo brama, el siervo gime, el siervo clama por agua, es porque él va a buscar en las alturas, porque sabe que esa agua es pura. Y nosotros tenemos que salir a buscar lo mejor para nosotros, porque Dios nos prometió que Él va a dar lo mejor para nosotros. Pero Elías se empezó a mover, llegó hasta Sarepta. ¿Quién había allí? Aquellos estudiosos de la Biblia. Una viuda. Una viuda. Muy bien. Y dice que esta viuda había salido a buscar leños. Volvemos nuevamente a imaginarnos la escena. La viuda no había soñado, ni la Biblia no nos cuenta que ningún ángel, que ninguna persona le había advertido a la viuda de que iba a venir un profeta y que le iba a pedir algo. Y Elías, las directivas que Dios le estaba dando era que él se moviera hasta Sarepta y que iba a encontrar una viuda. Pero también él no la conocía, la mujer. No sabía quién era. Pero cuando se acercó Elías a una mujer, le dijo: mira, tráigame un vaso de agua. Y la mujer lo miró como diciendo: bueno. Y cuando la mujer se da vuelta y va, Elías le grita: y trae un pedazo de pan. Y la mujer se da vuelta y le dice: vive Jehová tu Dios, de que yo lo que tengo es una tinaja de harina y una de aceite, y es lo único que tengo para cocinar estos panes, para vivir y para morir con mi hijo, porque no tengo más nada. Escuche bien estas palabras, lo que dice la mujer. Declara que vive Jehová tu Dios. Se da cuenta de que es un hijo de Dios. En consecuencia, ella creía en Dios. Pero muchas veces nuestro inconsciente o nuestra forma de pensar o nuestra manera de vivir nos engaña en este sentido de que la mujer ya estaba declarando que algo malo le iba a pasar.
Muchas veces nosotros somos así. Predicamos acá en el altar y le decimos, aunque tengas problemas, dificultades, acuérdate de tu Creador, que a pesar de los problemas, Él siempre te va a dar una mano, te va a ayudar. ¿Y cuántas de ustedes han experimentado esa bendición? Yo he experimentado esta bendición. Tal vez la pastora se acuerde, o algún otro hermano que me conoce de hace tiempo, Raúl también. Cuando iba a mi trabajo a Positos, vino un auto y me pasó por arriba. Tuve una lesión muy grave en la cual tuve casi un mes en cama. Y yo dependía de ese trabajo para mantener mi familia. Tenía a Matías, que tenía 1 año y medio de vida. Y cuando yo estaba postrado en la cama, no me podía mover. Tenía casi una fisura de pelvis. Y yo hablaba para adentro con mi Dios y decía, Señor, tú me vas a sustentar porque no tenía lo que comer. Tenía que pagar mis medicamentos, tenía que... Y uno como padre, como hombre de familia, se empieza a preocupar, se empieza a ver pensamientos que son todos negativos. Y si yo era tu hijo, padre, y estoy en la iglesia y trabajo, soy tu obrero. Y siempre nos quejamos, siempre yo. Y me acuerdo que apareció un matrimonio, jovencitos, cuando entraron por la puerta de mi casa con 5 o 6 bolsas llenas de surtido. Y ellos no me dijeron nada. Yo no sabía nada, yo estaba en mi cuarto postrado. Estaba ahí acostado. Y mi esposa empezó a alargar los mocos, como decimos comúnmente, a llorar. Y yo la miraba, ¿qué pasa? No te puedo decir. Y me quedé con aquello adentro y hasta que se fuera la visita. Cuando aquellos 2 hermanitos se fueron, ella viene y me muestran las 6 bolsas con lo que nosotros necesitábamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las alacenas estaban vacías, pero en aquel tiempo Dios las llenó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Elías estaba escapando porque había un rey y una reina que estaban enojadas con él. Y Dios lo sostuvo, dándole de comer y dando de beber. Ahora la situación es diferente. Había una viuda que estaba pasando las 1001. Y el profeta de Dios le exigía de que le diera de comer. Y esta mujer, pienso yo, ¿de qué manera podría reaccionar? Mira, soy egoísta, no te voy a dar nada porque tengo a mi hijo. A mí me venís a preguntar, a mí me venís a pedir. Tal vez el vecino de al lado que tiene una estancia, que tiene ganado, que tiene todo lo que tiene, te puede ayudar. Pero yo tengo mi casa, mi hijo y soy viuda. Nadie me puede ayudar. Pero esta mujer estaba declarando lo negativo. Y aquellos que conocen la historia saben en qué terminó. Más adelante vamos a estar mirando. Y esta mujer, igual, obedeció y puso en fe lo que el profeta le estaba diciendo. Ve, usa lo que tengas y hazme un pan. Y esta mujer fue, lo hizo, puso en práctica, obedeció. Y cuando Elías estaba comiendo, dice, Jehová Dios te va a bendecir de una manera especial. Desde que yo salga de aquí hasta que llueva, no va a escasear la harina ni el aceite. Gloria a Dios, sí, Señor. Estas promesas son para nosotros. No sé hasta qué tiempo, pero Dios te dice a ti hoy en esta mañana, o tal vez hasta que yo venga a buscar tu iglesia,
confía en mi palabra y confía en mí, de que lo que tú necesitas no te va a escasear. Gloria a Dios. Tal vez tengas escasez de alimento en tu hogar. Tal vez tengas problemas, dificultades, como todos nosotros las tenemos. El pastor y la pastora y los líderes no tienen su corona, no viven en un mundo aparte, porque son los que sirven en la obra, sino que son igual que nosotros. Gloria a Dios. Tal vez ellos tengan más necesidades que cada uno de nosotros en esta mañana. Pero el dominador común es que creemos en un Dios vivo, un Dios real. Amén, sí, Jesús. En un Dios que tiene todas sus promesas en sus manos para cada uno de nosotros. Y dice que aquella mujer obedeció la palabra de Dios. Y Elías le dijo dos palabras: no tengas temor y haz como he dicho. El temor es una palabra muy en común en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos temor a fallar a Dios, ¿verdad? Y lo más importante, tenemos que permanecer fieles ante la presencia de Dios. Temor en fallar como esposo o en fallar como esposa. Temor en no cumplir con las obligaciones de nuestro trabajo. Temor en no poder enseñar bien a nuestros hijos como nosotros queremos. Temor en que un día, tarde o temprano, nos pase algo. Siempre tenemos temor. Siempre pensamos lo negativo. Pero en esta mañana Dios enseña, si tenemos fe, Él va a revertir toda nuestra situación. Bendito Cristo. Somos conscientes que se van a levantar problemas y dificultades. No lo podemos negar. No lo podemos negar. La rosa es una flor muy bella, muy preciosa. Hay diferentes colores. Pero, ¿quién se anima a arrancarla del rosal? Si vas con la mano desprotegida, tarde o temprano te vas a pinchar y te vas a lastimar. La vida del cristiano es lo mismo. Vivir una vida como la Biblia nos enseña, de abundancia, de amor, que Dios nos va a proteger. Pero hay momentos en nuestras vidas que vamos a encontrar espinos y nos van a lastimar. Pero ¿saben? Esa belleza nadie te la puede quitar. Gloria a Dios. Solamente Dios. Y Dios viene pronto a buscar una iglesia. Y a pesar de los dolores, a pesar de que nos brote amargura, llanto, tristeza en nuestros corazones, Él cuando venga a buscar su iglesia, si tú te permaneces fiel, Él te va a llevar al lugar mejor en el cual estamos viviendo. Porque tu palabra del Señor nos dice que Él está preparando una mansión para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Calles de oro, mar de cristal, donde allí el llanto y la tristeza no habitará, sino que va a haber gozo y alegría. Y santo, santo vamos a proclamar cada uno de sus hijos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la promesa más grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y dice que Elías, cuando escuchó la voz de Dios nuevamente diciendo: bueno, ahora vuélvete a decir, ya es tiempo de que llueva, pasó lo inesperado. ¿Qué pasó? Su hijo sí. El hijo de la viuda fallece. ¿Recuerdan lo que dije anteriormente? Cuando aquella mujer se presentó a Elías, ¿qué dijo? ¿Recuerdan? Y que si terminaba eso, ¿qué iba a pasar? Iban a fallecer su hijo. Ella tenía el temor y ella sabía o pensaba, vamos a decir bien, de que si Dios no obraba en ese momento,
Cuando se terminara la harina y el aceite de las tinajas, ellos iban a fallecer de hambre. Pero Dios no fue así. Ya Dios había preparado todas las cosas. Pero igual, fallece el hijo. ¿Qué nos enseña estas cosas? Tenemos que estar preparados. Porque muchas veces Dios empieza a probar a sus hijos. Él nos da de todo. Todo lo que nosotros queremos. No sé si lo que ven en la televisión, en los comerciales. Estamos como aquellos niños, ¿no? Que está, yo quiero. Aquella mujer que está en el cartel de ir a Miami o a Las Vegas, no recuerdo bien, que está así con las manos pidiendo. Muchas veces somos así como niños mimados. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, yo quiero aquello, Señor, yo quiero esto. Y parece como un padre caprichoso de allá arriba que dice, no te doy. Y cuando te lo da, Él te exige algo. A veces Camila, cuando viene a mí, me dice, yo quiero tal cosa, yo quiero aquello, quiero otro. Si te portás bien, te lo doy. Y ella siempre trata de, mientras yo estoy, de portarse bien, pero cuando no estoy, me entero por la madre que no se porta bien. Y entonces a veces no tengo la válvula de escape, ¿no? Pero creo que hoy no te portaste bien. Y ella se pone triste y hace puchero. Y así somos nosotros muchas veces con Dios. Pero Dios no exige que nosotros nos portemos bien. Y aquella viuda quedó entristecida porque se murió el último familiar que ella tenía, el hijo. ¿Qué hacía ahora? Hermanos, muchas veces cuando nosotros no actuamos con fe, las cosas pueden ser muy diferentes. La situación es diferente. Lo que nosotros proclamamos inconscientemente sucede. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros hablamos. Si Dios te prometió de que nada te va a pasar, nada te va a pasar. Pero si tú empiezas a pelear con Dios y te decís, bueno, yo sé que no puedo ir en tal lugar porque sé que me van a hacer daño. Y empezamos a quejarnos, a decir, me van a pasar esto, me va a suceder aquello, y que yo no puedo ir acá porque me va a pasar tal cosa. No proclames eso. Dios te dijo que te enviarían ángeles alrededor de ti, que Él te librará de todo peligro. ¿O estoy mintiendo? La Biblia me enseña estas cosas. Donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios está. Por más grande sea la dificultad, Él siempre está a tu lado para ayudarte. Él está ahí para darte la mano, para levantarte, para fortalecerte. Y entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él la volvió a decir, vuélvete, pero ahora 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá 11 de tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Toda esta historia, desde el principio, cuando los cuervos alimentaban a Elías, cuando la viuda alimentó a Elías,
había un propósito muy grande. ¿Qué podía hacer? A ver si me entendieron la prédica de esta mañana. ¿Por qué Dios usó a los cuervos y el arroyo para alimentar a Elías por la primera vez? ¿Por qué Dios usó a la viuda para alimentar por esos días que él estuvo en ese lugar con los panes que la viuda hacía a Elías? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es la enseñanza para cada uno de nosotros? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué es lo que tenía que suceder? Que no perdiéramos la fe. ¿Cómo? Que no perdiéramos la fe. Que a pesar de todas las cosas, siguiéramos teniendo. Es una parte de la enseñanza. Pero había un propósito. Había un punto clave. Muy sencilla. Dios obraba con milagros, sí. La pregunta del millón, ¿no? Solo Él es nuestro sustentador. Ni la pastora. Hermanos, Elías tenía que mantenerse vivo para que se cumpla la promesa de Dios por la lluvia. Porque el único que podía activar la lluvia era Elías. Si Elías muriera, no sé qué habría pasado. No sé lo que habría pasado. Esa es la enseñanza. Hay un propósito para tu vida. Elías tenía que permanecer vivo, con vida, para activar la lluvia nuevamente sobre la tierra. Por eso Dios proveyó a los cuervos que lo alimentaban a Elías. Por eso Dios hizo el milagro del tinaja y el aceite, para que el pan no se acababa, para mantener vivo a Elías. Había un pacto entre Dios y Elías. Elías obedeció a Dios en todo lo que él le decía. Actuó la fe de Elías, también actuó la fe de la mujer. Y la recompensa de todo esto era que cuando Elías volviera donde estaba la viuda, su hijo resucitaba. El hijo de la viuda resucitó porque estaba cumpliéndose el mandato de Dios. Ellos, el pueblo, tenía que reconocer de que Elías era un ungido de Dios. Y yo conté un poco la historia, pero Elías en ese tiempo también se enfrentó sobre los profetas de Baal, donde allí él decapitó a todos los profetas. Hay distintas versiones, algunos dicen 450, otros eran 850, yo no sé de qué cantidad era, pero él mató, y digo yo, a los profetas que engañaban en aquel tiempo. Hermanos, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo nosotros, no vamos a hacer venganza por lo que hacen mal para nuestra vida, pero sí Dios está proclamando, está hablando a nuestros corazones que nos mantengamos firmes, porque hay un propósito para cada una de nuestras vidas. Yo no sé esta mañana si Dios quiere renovar un pacto nuevo contigo o no, o Dios quiere hacer un pacto nuevo contigo, quiere hacer una alianza, un acuerdo contigo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todos los días Dios quiere enseñarte algo nuevo. Bendito Jesús. Algo nuevo para ti, algo nuevo para mí. Elías cumplió al pie de la letra de lo que todo Dios le estaba diciendo a él. Y por eso lo mantuvo vivo Dios a Elías, para que nuevamente, a la séptima vez, que cuando el criado subió a la torre, vio esa nube con un puño de una mano de un hombre que se venía, porque se venía la tormenta, la lluvia. Y ahí fue que cuando aconteció, estando en esto, que el cielo se escurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y sabiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta
hasta llegar a Jezreel. Es decir, se cumple la profecía que Elías había dicho. La bendición de Dios se desató sobre el pueblo porque vino la tormenta, vino los vientos y descendió sobre aquel lugar y se terminó todo el sufrimiento de aquel pueblo. Y reconocieron quién era el verdadero Dios. En esta mañana Dios quiere que en tu vida Dios pueda aclarar muchas cosas en tu corazón. Pero lo más importante es que tú reconozcas que Dios es el dueño de tu vida. Gloria a Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros andamos en rectitud con Él, nada puede hacernos daño. Y que en esta mañana tú te puedas fortalecer y que podamos entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que hay que hacer en la iglesia. Como dice el pastor, tenemos que llenar estas sillas blancas que están aquí. Gloria a Dios. Pero saben, aprendido en estos tiempos de que no es fácil invitar a una persona a la iglesia. No es fácil predicar el Evangelio. Buscamos maneras diferentes para que muchas personas vengan a la casa de Dios, a llenar un lugar en estas sillas. Y me pregunto a veces, ¿es culpa nuestra? Hay un porcentaje que sí. ¿Cuántos de ustedes invitaron ayer a una persona que venga a la iglesia? ¿A un pariente? ¿A un hermano? ¿A un vecino? ¿O cuánto hemos invitado? Porque yo no lo he hecho. ¿Y queremos tener la iglesia llena? Estamos como aquella viuda. Mira, no tengo más que una tinaja de harina y una tinaja de aceite. Y cuando se me acabe esto, espero lo peor. No tenemos que hacer como ella, sino que aún tenemos tiempo de cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro razonamiento y decir, no soy gran predicador, no tengo fluidez de palabra, pero puedo invitar a una persona, puedo invitar a un vecino, puedo invitar a alguien para que venga a conocer a Cristo. Y con eso quédate bien tranquilo que Dios se va a gozar. Porque dice la palabra de Dios que cuando se salva una vida, hay fiesta en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Así que hermanos, pongamos manos al arado y empecemos a invitar gente. Y empecemos a invitar personas que tengan necesidad de la palabra de Dios. Gracias por las células que se están abriendo en los hogares de los hermanos, Gloria a Dios. donde sé que muchas vidas nuevas se están acercando. Y nos gustaría a nosotros que estuvieran aquí en la iglesia, junto con nosotros, para conocerlos, para tener una fiesta espiritual, como tenemos nosotros cada reunión, que podamos hablar de la palabra de Dios y que podamos tener un amor fraternal y que podamos cada uno de nosotros también bendecir a los demás. Y en esta mañana les invito a colocarse en pie